fue humillada y expulsada de su asiento, pero apenas unos minutos después, la misma azafata que la avergonzó enfrentó consecuencias imprevistas. Lo que sucedió durante este vuelo lo cambiaría todo, no solo para las personas a bordo, sino para toda la aerolínea. Antes de profundizar en la historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde la ves hoy. Si disfrutas de historias dramáticas y reales como esta, no olvides compartirla y suscribirte para más. El sol de la mañana se filtraba a través de las altas ventanas del aeropuerto, mientras la familia Carter descendía por la pasarela, con su equipaje azul marino a juego rodando tras ellos, con pasos decididos pero relajados, como camina la gente cuando se siente realmente a gusto donde quiera que vaya. Ava Carter, una mujer ágil y serena de unos 40 y pocos años, con piel bronceada y cabello que caía en cascada en rizos apretados y prolijos, abrió la marcha, seguida de cerca por su esposo Malcolm, cuya imponente presencia y serena fortaleza se compensaban con la alegre energía de sus hijos gemelos, Ethan y Elijah, quienes a sus 10 años ya eran viajeros experimentados. Entraron al avión, atrayendo de inmediato algunas miradas, no por su estruendo ni su ostentación, sino por una inconfundible seguridad en sí mismos, una serena confianza que hablaba más fuerte que las palabras. Mientras se dirigían a la cabina de primera clase, Ava sonrió cálidamente a la azafata apostada en la entrada, una mujer menuda, de postura rígida y con una etiqueta con el nombre Miranda, cuya educada sonrisa se desvaneció casi imperceptiblemente cuando su mirada se posó en los Carter. Sus asientos asignados, 1A, 1B, 1C y 1D, se extendían a lo largo de la primera fila formando un elegante arco de paneles de madera pulida y cuero suave. Ava guardó su bolso con cuidado en el compartimento superior, ajustando las mochilas de sus hijos con la tierna precisión de una madre acostumbrada a equilibrar cuidado y profesionalidad. Malcolm los ayudaba a acomodarse en sus asientos, alborotándoles el pelo y contando un chiste que los hizo reír a ambos. La cabina vibraba suavemente con el sonido del embarque, los anuncios apagados por los altavoces, el crujido de abrigos y periódicos, el clic de los cinturones de seguridad, y Ava acababa de sacar su tableta para revisar el último borrador de su discurso para una próxima reunión de la junta directiva. Una reunión que podría determinar el futuro de varios aeropuertos importantes, cuando Miranda apareció de nuevo, esta vez de pie, rígida al borde de la fila, carraspeando con una delicadeza mordaz que inmediatamente llamó la atención de Ava. «Disculpe», dijo Miranda, con un tono ligero pero con un matiz más frío, algo que intentó disimular con una sonrisa profesional que no le llegó a los ojos. «Necesito ver sus tarjetas de embarque, por favor». Y aunque la petición en sí era bastante rutinaria, había una tensión subyacente que hizo que Malcolm levantara bruscamente la vista de su asiento. Una conversación silenciosa se desarrollaba entre él y Ava, ambos percibiendo el trasfondo. «Por supuesto», dijo Ava con suavidad, sacando 4 tarjetas de embarque cuidadosamente dobladas de su cartera de cuero, entregándolas con una gracia que demostraba que no era ajena a tales exigencias, y observó atentamente cómo Miranda las recorría con la mirada, apretando los labios en una fina línea mientras luchaba por encontrar un problema donde no lo había. Hubo una pausa, un momento demasiado largo para ser cómodo, y entonces Miranda, carraspeando de nuevo, dijo: «Parece que hay una discrepancia. Estos asientos están reservados para pasajeros de primera clase». La insinuación flotaba en el aire, tácita pero inconfundible, y los pasajeros de alrededor, percibiendo la tensión, comenzaron a mirarla con curiosidad apenas disimulada. La voz de Ava era firme al responder: «Somos pasajeros de primera clase». Sus palabras eran cuidadosamente medidas, su sonrisa afilada bajo su apariencia aterciopelada. Pero Miranda, envalentonada quizás por el aparente apoyo de los demás espectadores silenciosos, insistió, con la voz casi condescendiente: «Lo siento, pero voy a tener que pedirles que se trasladen a la cabina principal mientras solucionamos esto, para la comodidad de todos». Por un instante reinó el silencio, pesado y sofocante, y luego Ava se levantó lentamente,
con movimientos elegantes y deliberados, colocando cuidadosamente su tableta en su equipaje de mano, volviéndose hacia sus hijos y su esposo con una calma que hizo que la injusticia del momento fuera aún más evidente, y sin una palabra de protesta, condujo a su familia por el pasillo. Los murmullos lo seguían como una nube tóxica, cada paso cargado de humillación, mientras Miranda los observaba irse, con expresión de satisfacción petulante, completamente inconsciente de que acababa de desencadenar una cadena de eventos que sacudirían los cimientos mismos de la aerolínea a la que servía. La familia Carter caminó en silencio por el estrecho pasillo, con la cortina de primera clase rozándoles burlonamente los hombros al entrar en la cabina principal, donde el aire parecía más denso, los asientos más estrechos, la energía menos indulgente, y aunque Ava mantenía la cabeza alta y sus hijos la seguían obedientemente, Malcolm tenía la mandíbula apretada. Una furia silenciosa irradiaba de él en oleadas que incluso los pasajeros despistados podían percibir si prestaban atención. Encontraron 4 asientos dispersos hacia la parte trasera del avión, lejos de la madera pulida y las lujosas comodidades por las que habían pagado con justicia. Y aunque otros pasajeros les lanzaban miradas compasivas, nadie habló, nadie intervino, nadie hizo nada más que encogerse aún más en sus asientos, demasiado asustados o demasiado desinteresados, para cuestionar lo que acababa de suceder ante sus ojos. Ava tranquilizó a sus hijos con palabras amables, asegurándoles que todo estaba bien, que solo era un pequeño malentendido, aunque cada palabra le parecía como tragarse un vaso roto. Podía ver cómo Ethan jugueteaba nerviosamente con su cinturón de seguridad mientras el pequeño rostro de Elijah permanecía confundido, presentiendo claramente que algo no andaba bien, aunque no comprendiera del todo los prejuicios que lo cubrían. Mientras tanto, de vuelta en primera clase, Miranda se movía con paso ligero por la cabina, con paso más ligero ahora que, en su mente, había preservado la atmósfera de exclusividad que creía amenazada, ofreciendo champán a un hombre de negocios de mediana edad, compartiendo una risa cortés con una mujer con gafas de sol de diseño, sin mirar ni una sola vez hacia los asientos ahora vacíos, que aún conservaban el recuerdo de su juicio precipitado. Pero no todos habían desestimado el incidente tan fácilmente. Dennis, el azafato de mayor edad, un hombre mayor cuya mirada experta había visto demasiadas versiones de este horrible drama en los cielos, se inclinó sutilmente hacia Miranda en la cocina, con voz baja pero cortante. ¿Estás segura de lo que acabas de hacer?, preguntó, sus palabras desgarrando su compostura practicada como un bisturí. Miranda, echándose el pelo hacia atrás, forzó una sonrisa que no lo engañó ni por un segundo. Era necesario, dijo con desenfado. No pertenecían aquí arriba. Y aunque intentó mantener un tono ligero, había una frágil actitud defensiva debajo, como si ya estuviera intentando convencerse de que la mentira que se decía era verdad. Dennis no dijo nada más, pero el peso de su desaprobación flotaba en el aire como una tormenta inminente, y muy abajo, acurrucada en el asiento 29B, Ava sacó un teléfono delgado y anodino de su bolso, y tecleó un mensaje breve y preciso, con los dedos firmes incluso mientras el corazón le latía con fuerza en las costillas con una furia silenciosa y peligrosa. Vuelo 762, incidente ocurrido. Intervención iniciada. Esté atenta a la señal. Ava. Pulsó enviar. Guardó el teléfono en su bolso con la misma serenidad y eficiencia con la que cerraba tratos multimillonarios. Y luego se recostó, con la mirada fija en el techo rayado del avión, sabiendo con la inquebrantable certeza de quien está acostumbrado a ejercer un poder real, que las ondas de lo que acababa de desencadenarse pronto se convertirían en un maremoto que rompería la fachada, cuidadosamente cuidada a la Miranda se aferraba con tanta desesperación. Y en algún lugar, mucho más allá de las nubes que surcaban, en una sala de juntas donde una vez había caminado como una reina entre reyes corporativos, ese mensaje ya estaba provocando que los ejecutivos se inclinaran hacia adelante en sus sillones de cuero, frunciendo el ceño al leer el nombre adjunto, dándose cuenta con creciente horror de quien acababa de ser insultado en su propia aerolínea, por su propia tripulación. Pero Ava Carter,
sentada entre bebés que lloraban y bolsas de papas fritas crujientes, no sonrió, no se regodeó, ni siquiera dejó que su máscara de calma se quebrara, porque no se trataba de venganza ni de ira. Se trataba de justicia, y cuando la justicia llegara, no llegaría con gritos ni puñetazos, sino con un silencio tan denso que dejaría carreras destrozadas a su paso. Mientras los motores rugían silenciosamente y el avión se nivelaba a la altitud de crucero, el zumbido de los respiraderos y las conversaciones susurradas llenaban la estrecha cabina. Pero para Ava Carter, el mundo se había reducido a un punto de enfoque nítido y brillante. Su mente se movía con la precisión de un maestro de ajedrez que había visto 20 movimientos por delante antes de que el tablero estuviera siquiera preparado, y aunque exteriormente parecía serena, con las manos cuidadosamente dobladas sobre su regazo, su mente ya estaba orquestando una sinfonía de consecuencias para la que nadie, y menos aún Miranda, estaba preparado. En la cabina de primera clase, Miranda se movía con una energía vivaz y frágil, ofreciendo bebidas con una cortesía exagerada que solo resaltaba la falsedad tras cada palabra. Al inclinarse para servir una copa de vino espumoso a un hombre corpulento con traje azul marino a medida, vislumbró a Dennis observándola desde la cocina, con los brazos cruzados y la boca apretada en una línea sombría e indescifrable. Por primera vez, una semilla de duda se abrió paso en su mente, aunque la aplastó rápidamente con la misma autocomplacencia que había justificado cada mala decisión. Mientras tanto, en la parte delantera del avión, justo al otro lado de la puerta reforzada de la cabina, se desarrollaba una conversación diferente. El capitán, un profesional experimentado llamado Robert Hale, escuchaba atentamente a través de sus auriculares, mientras una comunicación prioritaria zumbaba con urgencia en su oído. La voz al otro lado, nítida, controlada e inequívocamente de alto rango, le informaba sin ambages de que había una situación a bordo de su vuelo, una situación que involucraba a un pasajero cuya identidad exigía un manejo inmediato y delicado. El capitán Hale frunció el ceño profundamente mientras escuchaba, y al terminar el mensaje, se quitó los auriculares lentamente, volviéndose hacia su primer oficial con una mirada que reflejaba incredulidad y temor a partes iguales, porque no todos los días se enteraba uno de que uno de sus pasajeros, un pasajero al que había permitido humillar, formaba parte de la junta directiva de la misma aerolínea para la que volaba. Y peor aún, que este pasajero estaba conectado no solo por su posición, sino por su propiedad, su dinero, un poder tan inmenso que podía derribar carreras con una sola llamada. De vuelta en el asiento 29B, el teléfono de Ava vibró una vez, una leve pulsación contra su muslo, y al mirar la pantalla, vio un simple mensaje parpadeando. Confirmado, acción pendiente. Guardó el teléfono en su bolso sin inmutarse, buscando la fina manta para pasajeros de clase turista y cubriéndose las rodillas con ella como si realmente se estuviera preparando para un vuelo largo y sin incidentes, aunque sabía que la calma era solo el último momento de calma antes de que se desatara la tormenta. Al final del pasillo, los pasajeros se movían en sus asientos, ajenos al movimiento tectónico que se producía a 35.000 pies de altura, aunque algunos viajeros perspicaces notaron que los auxiliares de vuelo se volvieron repentinamente más silenciosos, más formales, con sonrisas un poco más tensas, con miradas más frecuentes hacia la parte delantera del avión, como si percibieran que algo invisible había entrado en la cabina, algo poderoso, algo irreversible. Miranda, sin embargo, permaneció felizmente inconsciente, incluso mientras se pavoneaba por el pasillo hacia la cocina una vez más, repasando mentalmente los acontecimientos de la mañana con una satisfacción petulante, diciéndose a sí misma que había cumplido con los estándares que se esperaban de ella, diciéndose que las apariencias importaban, que el decoro importaba, y que a veces era necesario hacer cumplir esos estándares, incluso si eso significaba saltarse un poco las reglas. No se dio cuenta de que Dennis se dirigía silenciosamente a la cabina. No se dio cuenta de los murmullos de los pasajeros, la atmósfera cada vez más densa. Y ciertamente no se dio cuenta de que su tiempo en el cielo se agotaba, más rápido que el tic-tac del segundero del reloj que llevaba demasiado apretado en la muñeca. Pero Ava lo notó.
Ava lo notó todo. Mientras el avión surcaba las suaves corrientes sobre el mosaico de tierra y nubes, la energía dentro de la cabina pasó de los ritmos tranquilos del vuelo a algo mucho más tenso, como la vibración tenue de un terremoto inminente. Y aunque muchos pasajeros estaban absortos en sus películas, sus libros o el ritmo constante de los refrigerios a bordo, quienes eran sensibles a los cambios podían sentirlo. Un cosquilleo en la nuca, una sutil presión en el aire, como si las paredes del avión se prepararan para el impacto. En la estrecha cocina, justo afuera de la cabina, Dennis se inclinó hacia el capitán Hale. Su voz era un murmullo bajo que transmitía la gravedad de lo que le acababan de pedir que hiciera, y mientras el capitán escuchaba, frunció aún más el ceño, y tamborileó con los dedos en silencio sobre el portapapeles, que ahora sentía pesado por la responsabilidad, porque la directiva corporativa era clara y despiadada: identificar a la azafata responsable del incidente, retirarla de sus funciones inmediatamente y emitir una disculpa formal al pasajero afectado, no después del aterrizaje, ni más tarde a través de un correo electrónico cuidadosamente redactado, sino ahora, en el aire, frente a todos. Mientras tanto, Miranda avanzaba por el pasillo con falsa alegría, deteniéndose en fila tras fila, ofreciendo café, té y miradas frías y prejuiciosas a cualquiera que considerara indigno de las cortesías de primera clase, completamente inconsciente de que en ese preciso instante, su nombre estaba siendo escrito en un informe formal, uno que pondría fin no solo a su turno, sino muy probablemente a toda su carrera en la aerolínea a la que creía servir con tanta diligencia. En la parte trasera del avión, Ava permanecía como un retrato de calma inquebrantable. Sus hijos dormitaban ligeramente sobre sus hombros. Malcolm leía el periódico con deliberada lentitud, aunque la línea tensa de sus labios delataba la tormenta que se avecinaba bajo su sereno exterior. Ava, sintiendo la tensión extenderse como la primera ráfaga de viento antes de un huracán, se permitió respirar lenta y tranquilamente. Una bocanada de certeza, de control, de satisfacción que no nacía de una mezquina venganza, sino de saber que, por una vez, el mundo se corregiría en tiempo real. Al principio, todo empezó sutilmente. Dennis reapareció en la cabina de primera clase, sin bandeja en la mano, sin bebidas que ofrecer, con la postura rígida y el rostro sombrío, y se dirigió directamente hacia Miranda, quien conversaba con una pasajera sobre el menú del vuelo cuando ella lo vio de reojo y se enderezó, con una sonrisa vacilante. «Miranda Lawson», dijo Dennis con una voz indiscutible, tan fuerte que los pasajeros cercanos levantaron la vista de sus pantallas y libros, con la curiosidad encendida en los ojos. «El capitán Hale quiere hablar con usted, ahora por favor». Miranda parpadeó. Su confusión era evidente, pero años de protocolo se hicieron notar. Asintió rígidamente, alisándose la falda mientras entregaba la bandeja a otra azafata y seguía a Dennis hacia la cocina, con la mente llena de posibilidades, ninguna de ellas ni remotamente parecida a la realidad que la aguardaba. Al entrar en el pequeño y estrecho espacio entre la cortina y la cabina, encontró al capitán Hale esperando con los brazos cruzados, y detrás de él, en el estrecho rincón de la cocina, estaba un hombre al que no reconoció de inmediato, alto, impecablemente vestido incluso con ropa informal de negocios, con un brillo penetrante en la mirada que la inmovilizó como una mariposa en una tabla. «Este es el señor Camden», dijo el capitán sin preámbulos, con la voz entrecortada y formal, como habla un hombre que sabe que sus palabras serán recordadas y posiblemente repetidas más tarde en un tribunal o en una reunión de la junta directiva. «El señor Camden es el vicepresidente de operaciones de esta aerolínea y da la casualidad de que hoy se encuentra en este vuelo. Tiene algunas preocupaciones sobre una situación que involucra a uno de nuestros pasajeros». El estómago de Miranda se revolvió tan violentamente que casi se tambaleó hacia atrás. Su cuidadosamente construido mundo de excusas y su supuesta superioridad se derrumbó bajo ella como polvo. Abrió la boca para hablar, para negar, explicar, justificar, pero el señor Camden levantó una mano, un gesto leve, casi perezoso,
pero tan autoritario que Miranda cerró la mandíbula de golpe sin emitir sonido alguno. «Hemos revisado los detalles», dijo Camden con frialdad, con una voz como un bisturí bajo la seda. «Y se ha determinado que sus acciones no solo fueron inapropiadas, sino que violaron varias políticas fundamentales de atención al cliente y no discriminación». Las palabras la golpearon como golpes al cuerpo, y apenas percibió el murmullo de voces que se alzaban en la cabina detrás de ella, pasajeros que se movían y susurraban al darse cuenta de que algo extraordinario estaba ocurriendo. «Queda relevada de su cargo», continuó Camden sin piedad. Con efecto inmediato, Miranda jadeó, llevándose las manos al pecho como si intentara protegerse de los golpes invisibles que le llovían. Pero no había escudo contra esto, ninguna apelación en el aire, ninguna reunión silenciosa de recursos humanos, a puerta cerrada donde pudiera inventar la historia para salvarse. «Regresen a los asientos de la tripulación», añadió Dennis con firmeza, con la voz más fría de lo que jamás la había oído. «Y no vuelvan a interactuar con los pasajeros durante el resto del vuelo. Se realizará una revisión completa al aterrizar». Miranda se tambaleó hacia atrás, con el rostro ceniciento, y por primera vez desde que la familia Carter subió al avión, la máscara se quebró. El frío control al que se había aferrado se hizo añicos, dejando solo un silencio hueco y atónito, mientras se giraba y huía hacia la zona trasera de la tripulación. Y mientras pasaba por el pasillo, los mismos pasajeros a los que había ignorado, juzgado o descartado con tanto cuidado ahora se giraban en sus asientos, observándola alejarse con una mezcla de fascinación, lástima y sombría satisfacción. Pero nadie la observaba con más atención que Ava Carter, quien alzó la mirada al pasar Miranda, cruzándola con los ojos por un breve y electrizante instante. En ese silencioso intercambio, se dijo todo lo que necesitaba decirse. Ava no se regodeó, no sonrió con sorna. Simplemente la miró con una gracia serena y poderosa que decía: «Subestimaste a la familia equivocada», y luego se volvió hacia sus hijos, apartando un rizo suelto de la frente de Elijah, como si toda la confrontación no hubiera sido más que una sombra pasajera contra el brillo de su día. El silencio que invadió la cabina era profundo, casi reverente, como el silencio dentro de una catedral tras el eco final de una gran campana. Aunque los motores zumbaban con firmeza y las señales de los cinturones de seguridad parpadeaban suavemente recordándolos en el cielo, el verdadero ruido se había trasladado al interior de cada mente a bordo, un rugido silencioso de comprensión, de juicio, de asombro, mientras los pasajeros reconstruían la historia que se había desarrollado ante sus ojos, una historia que seguramente volverían a contar durante años, con la voz impregnada de la incredulidad que suele reservarse para las leyendas. En los estrechos asientos de la tripulación, en la parte trasera del avión, Miranda se desplomó contra la dura e inflexible pared. Su uniforme seguía impecable, pero su mundo estaba destrozado. Su mente daba vueltas sin cesar a cada decisión, cada palabra, cada mirada que la había llevado a ese momento de ruina. Aunque miraba fijamente al frente, pálida, con los dedos firmemente clavados en los reposabrazos, como si de alguna manera pudiera aferrarse a una realidad que se desvanecía a un ritmo inimaginable. En la parte delantera del avión, el capitán Hale anunció suavemente por el intercomunicador, con voz serena pero firme, informando a los pasajeros de que se había producido un ajuste de personal para su comodidad, agradeciéndoles su paciencia y prometiendo que el servicio completo de bebidas se reanudaría en breve. Una expresión diplomática para un cataclismo que, según todos, era mucho más grave que un simple problema de personal. Y en el asiento 29B, Ava Carter se permitió un pequeño momento privado de satisfacción, no de esa satisfacción cruel y superficial que se marchita bajo el escrutinio, sino de la profunda y resonante que nace de mantenerse firme contra la injusticia, y saber que esta vez, por una vez, el mundo se había inclinado, aunque solo fuera por unos preciosos minutos, a favor de lo correcto. Su teléfono vibró de nuevo. El mensaje era simple y conciso. Acción completada. Director ejecutivo informado. Declaración pendiente al aterrizar. Guardó el teléfono sin mirar atrás, hacia la cabina de primera clase,
donde sus asientos vacíos ahora se alzaban como monumentos a la arrogancia y el precio del prejuicio desenfrenado, y le dio un suave beso en la coronilla a Ethan, alisando la manta de Elijah como si la turbulencia hubiera sido solo una jugarreta del viento y no una tormenta de fragilidad humana que todos acababan de soportar. A su alrededor, los pasajeros estaban más despiertos, más presentes, sus pequeños gestos de bondad repentinos y contundentes. La mujer al otro lado del pasillo les ofrecía una sonrisa amable, el hombre detrás de ellos ayudaba a una joven madre con el biberón. La energía de la cabina, sutil e irrevocablemente transformada por la certeza de que, a veces, el poder caminaba entre ellos, silencioso, atento y paciente, con ropa sencilla y cargando con el peso de 1000 batallas ya libradas. El avión inició su descenso gradual, y a medida que el paisaje se intensificaba, pasando de verdes y azules brumosos a la nítida y geométrica certeza de carreteras y tejados, Ava sintió como la familiar dureza se asentaba en sus huesos, la sensación de que la vida continuaría, de que la dignidad sobreviviría a la vergüenza, de que la verdad se abriría camino implacablemente en el aire, incluso a 9000 metros de altura. Cuando el avión aterrizó con un ligero golpe y se dirigió hacia la puerta de embarque, el primer oficial hizo el anuncio final. Damas y caballeros, en nombre de la aerolínea, queremos ofrecer una disculpa especial a un valioso pasajero a bordo hoy. Nos enorgullece garantizar que cada viajero sea tratado con el máximo respeto, y lamentamos profundamente que ese estándar no se haya respetado hoy. Se han tomado las medidas pertinentes. Una ola de emoción recorrió la cabina, y todas las cabezas parecieron girar, sutilmente, hacia la familia Carter, la familia que había sido juzgada, humillada, desplazada, pero que ahora se sentaba con la silenciosa fuerza de quienes sabían que la verdadera victoria no necesitaba fanfarronería. Mientras los pasajeros desembarcaban, algunos se quedaron, ofreciendo leves asentimientos, disculpas incómodas, incluso murmurando palabras de apoyo, y Ava las aceptó con la misma gracia que había mostrado desde el momento en que la habían retirado injustamente de su asiento. Cortés, serena, firme. Y cuando finalmente bajó del avión, con Malcolm y los chicos a su lado, la terminal pareció brillar a su alrededor como el primer aliento de la primavera después de un largo y amargo invierno. Las luces fluorescentes del cielo no eran rival para la radiante certeza con la que avanzaba hacia el mundo. Porque ella sabía, y ahora todos lo sabían, que a veces la justicia vuela a 35.000 pies de altura, y cuando aterriza, lo cambia todo, para siempre.